Yeah. Now I going to finish Ya he completado los consejos a los monjes y monjas de Copan. Hemos estado mucho tiempo sin enseñanzas porque fui a Maratika para hacer la bendición de la tierra para la estatua de Padmasambhava. Sonny Rinpoche iba a venir, también Mingyu Rinpoche y Chokinyima Rinpoche iban a venir con 16 monjes para hacer Vajrakilaya y hacer estas pullas de la forma tradicional. Hay diferentes formas. La forma en la que Kadrola lo hace, también los de la práctica del monasterio de Nangyel, son diferentes linajes. Entonces íbamos a hacer diferentes pullas, pullas de fuego, ya que este es un lugar muy sagrado y es donde vamos a construir una estatua de Padmasambhava. En principio mi idea era construirla de 6 o 7 pisos, pero Kadrola estaba preocupada de que quizás pudiera presentar problemas para mí el construir una estatua tan grande o que no pudiera completarla. Entonces sugirió que mejor que se construyera de 3 pisos, empezando a contar desde la base del lotos. Y que eso sería de mucho beneficio para la gente. Por supuesto, los seres de los 6 reinos que han estado sufriendo desde Renacimiento sin principio para que puedan lograr la iluminación y liberarse del samsara, pero específicamente es para apaciguar la guerra, hambre, enfermedad, el virus y demás, porque no sabemos lo que va a suceder, nunca lo sabemos. La gente en el mundo, la gente ordinaria, no sabe lo que va a suceder. Al principio pues vino esto del virus y luego vino otra segunda variante del virus, otra tercera variante, todo este tipo de cosas. Es decir, no sabemos realmente lo que va a acontecer en el mundo en esta época de degeneración. El mundo gradualmente está pues degenerando, como se menciona. También su santidad, el Dalai Lama lo menciona y también lo mencionó Loshawa Rinchen Sampo, que en la medida en la que el mundo vaya degenerando o aumenten estas degeneraciones, pues habrá mucha gente que morirá, mucho hambre, mucha gente que morirá y que todo este tipo de cosas irán sucediendo. Y habrá epidemias, hambrunas que acabarán con la vida de mucha gente. Y esto será algo que se experimentará en todo el mundo. Entonces, Loshawa Rinchen Sampo mencionó que construir una estatua del Buda Maitreya puede ayudar para esto. La estatua del amor y la bondad. Escuché que con sus propias manos, con sus dedos, grabó en una piedra en Ladakh, pero yo no lo he visto todavía. Entonces, bueno, también tenemos la idea de construir la estatua del Buda Maitreya. Después de haber ofrecido esta tierra en Bodh Gaya a su santidad Dalai Lama, pregunté si debíamos construir la estatua de Maitreya o no a su santidad, y su santidad dijo que sí, y entonces lo vamos a construir y ponerla en el centro de ese lugar. Entonces el benefactor de Taiwán y su santidad y el gobierno tibetano dijo que sí, que la construyéramos allí.
Y hay una persona, una mujer que sí que lo va a benefactar, a patrocinar el coste de esa estatua. Yo no sé sobre construcción, pero en el futuro, o sea, si se hace demasiado pequeña la estatua, pues uno acabará arrepintiéndose. Tenpa Choden, uno de los monjes que van a participar en su construcción y que es muy bueno, como que muy claro en cuanto a lo que pues eso, se expresa en cuanto a lo que su santidad dijo. Entonces estaremos nosotros también, por supuesto, participaremos con los costes, con los gastos. La patrocinadora, la benefactora, su forma de pensar es como la de un Geshe que ha debatido toda la vida. No sé si un Geshe sería capaz de pensar de esa forma, pero esta benefactora de Taiwán como que tiene una mente así muy analítica. Entonces vamos a construir una estatua grande, ver qué sucede, pero ahora con lo de la enfermedad y también el primer ministro de la India, gente muy ocupada, pues parece ser que no está muy contento con este proyecto. Entonces, bueno, veremos a ver, porque también va a haber un cambio de ministros. Pero bueno, todo lo que ha sucedido con lo de la epidemia, con lo de la pandemia, pues ha interrumpido este proyecto. Entonces veremos a ver si se puede, qué se puede hacer. Nunca sabemos realmente lo que va a suceder. No sabemos lo que va a suceder mañana o pasado mañana. Tantos terremotos, deslizamientos de tierra que no esperamos. Por ejemplo, lo que ha sucedido en Alemania. Nunca lo han esperado. Esas grandes inundaciones. No tenían ni idea de que eso podía suceder, ese gran peligro. Y todo esto es del karma. Eso es karma. La gente común en el mundo no conoce el karma. Entonces, cuando preguntan por qué suceden estas cosas, es muy difícil responder. No importa cuánto conocimiento científico uno tenga o qué formación académica tenga uno en la universidad de Oxford, Cambridge, Harvard. Es difícil de poder responder porque no es... Esto es debido al karma, debido a la mente de las personas, de esas personas que han sufrido, sus mentes en el pasado crearon las causas, dañaron a otros y dañaron a otros seres o humanos o animales. O grupo de hormigas, quién sabe, y no necesariamente humanos. La respuesta a nivel último es eso, el karma. Es muy simple. La gente no tiene méritos para saber sobre el karma. Es muy difícil creer. Su mente es como una roca, tan difícil de comprender, difícil de tener fe. Es como una roca sólida, como acero. Pero sin embargo, cuando hay una creencia errónea, un conocimiento erróneo, para eso sí que es fácil que tengan una creencia inmediata. Es decir, una facilidad para creer lo incorrecto. Y sin embargo para lo que es correcto no. Y todo esto es por el karma. Las cosas equivocadas, por ejemplo, que no hay reencarnación, no existe el karma, todo eso les es fácil de creer. Sin analizar. Y la reencarnación, incluso cuando se analiza,
no lo creen, no lo entienden. Sus rocas son como acero, sus mentes son como acero. Y piensan lo opuesto. Entonces, ¿por qué es tan fácil creer, confiar en creencias erróneas? Es algo raro, ¿no? Es algo curioso. En los cursos de Copan, en el pasado, pasábamos 3 días, bla, 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 hablando sobre la mente, bla, 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 sobre la mente. Y si teníamos suerte, por suerte solamente había un mes, dice. Pero, y todo ese mes, pues hablando, bla, 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 bla. Porque en Occidente nunca antes se había hablado tanto sobre la mente. En Occidente, conseguí un libro en el Parque de las Gacelas, en el centro del Parque de las Gacelas en Wisconsin, sobre la mente, sobre qué es la mente, pero no había una respuesta clara. Iban presentaban muchas cosas, pero no había una respuesta clara. Por ejemplo, en los monasterios, incluso los niños pequeños son capaces de responder a esta pregunta: ¿qué es la mente? Lo, Rigpa, Shekpa, y debaten al respecto. Es algo muy, muy básico. Es la primera que aprenden, Salsin Rigpa. La mente, cuya naturaleza es clara y conocedora, que percibe objetos. Esa es la definición de la mente. Y estudian mucho. Y entonces, como os digo, tenía este libro de occidental sobre la mente, pero no quedaba, lo leí todo. Pero no encontrabas una respuesta clara. Por tanto, estudiar el budismo es tan importante. Creas o no, lo que su santidad dice, creas o no, estudia. Estudiar es muy, muy, muy importante. Es lógico. Porque si sigues la lógica, entonces desarrollas la sabiduría. No con la ignorancia, practica, no tener una ignorancia gigante y con una oscuridad como el espacio. Tu ignorancia abarca como todo el espacio, es ilimitada. Que no sea así. Hemos estado sufriendo desde el Renacimiento sin principios. Lo que su santidad dice es: estudia. Incluso aunque ya seas creyente o no, incluso aunque no seas practicante budista, estudia, es muy importante. Y te puedes dar cuenta, habiendo mencionado este ejemplo, hay un texto, un libro muy sencillo que se explica al comienzo de los estudios, el Dura, que está la versión pequeña, intermedia y la grande, la más extensa, y es increíble este texto de Dura. Es tan útil para tu comprensión, para poder comprender los fenómenos, lo que tú llamas dharma o fenómenos. Yo no he podido llegar a estudiar mucho, he sido muy perezoso, he sido la persona más perezosa del mundo. Y en Baxa, cuando estábamos en Baxa, yo era muy pequeño y estudiaba muy poquito, era como los niños, que me gustaba jugar. En nuestra clase, la primera clase, se estudiaba el Prajnaparamita. Y luego y cuando vas estudiando y desarrollando bien los estudios, entonces luego se abrió una escuela que era como una universidad. En Dharamsala el gobierno dio ese consejo y abrieron como una especie de universidad donde podías estudiar las 5 grandes escrituras, y cada tema se estudiaba en diferentes años.
estos 5 temas, estudias el Vinaya, la Abhidharma-kosa, Semalandren, luego el Pramana-Vatika y el Madhyamika y Abhisamaya-Lankara, estos 5 textos. Y cada semana había diferentes maestros que venían a que van a explicarlos. Ahora estaba y uno tomaba las enseñanzas de su propio, y luego uno tomaba enseñanzas de su propio maestro. Entonces abrieron una escuela, una universidad con diferentes clases en Seramé, Seraye, Ganden Sartre y Ganden Yantse, también Drepung Loselin y Goman. Y todos los de la misma clase, los diferentes maestros, provenían de los diferentes 4 monasterios. Iban a enseñar. Y esto sucedía cuando todavía vivía Lama Yese. Entonces, y bueno, pues Rinpoche pudo estudiar un poco, aunque era como un niño jugando. Me gustaba jugar en vez de estudiar. Es muy, muy importante estudiar el Dharma. Como su santidad dice, incluso aunque no estés practicando, incluso aunque no seas creyente, aprender a desarrollar tu sabiduría, la sabiduría. Es tan importante, se trata de analizar, examinar. El budismo está muy implicado en analizar, investigar. No simplemente, no enfatiza el que uno debe de creer sin analizar. No, uno ha de analizar, investigar. Como su santidad enfatiza. Perdonad, se me ha ido. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Se me ha olvidado, se me ha ido el tema. Entonces le recuerdan que estaba diciendo de la importancia de estudiar. Dice, antes de eso, ¿qué era lo que estaba hablando? Pregunta. sobre dormir. Le dicen, no, sobre el karma. No sobre el dormir, sino sobre el karma. Quizás es que tengo que irme a dormir. Es muy, muy interesante. Si tienes el karma, cualquier cosa puede suceder. Un día tu cuerpo puede convertirse así, puede deformarse, puede cambiar completamente. Nunca sabes, puede transformarse inmediatamente. Por ejemplo, Elea, la traductora del Instituto Vajrayogini en Francia, durante muchos años, pues tenía un cuerpo normal. Tenía una apariencia muy bonita, muy agradable, su cuerpo estaba bien, no había nada erróneo con ella, con su cuerpo, y de repente cambió. Sus dedos empezaron como a contraerse, debido a la artritis, y todo su cuerpo se transformó, experimentando además un dolor increíble en su vida, con mucho sufrimiento. Ha pasado por periodos que casi ha muerto, y le ha sucedido muchas veces, aunque no ha fallecido. A veces puede estar bien porque puede ser una purificación debido pues a este esfuerzo
a esa actividad de traducir el Dharma, practicar el Dharma, y debido a karmas muy negativos del pasado que maduran en esta vida, y en vez de experimentar renacimiento en los infiernos, que donde se experimentarían los sufrimientos más terribles durante eones, entonces debido a esa purificación al haber practicado el Dharma, todos esos karmas negativos maduran en esta vida como una catástrofe, por ejemplo, o el resultado pero en el futuro habrá felicidad. Es como por ejemplo un sol que todos los animales disfrutan. Pues el Geshe Kadampa Karacho Gomchun dijo: incluso estos sufrimientos pequeños del presente, cuando acaban con el karma negativo pesado del pasado, y en el futuro habrá felicidad. El futuro no es simplemente una vida. Cuando hablamos del futuro es hasta que sigamos en samsara, pues de felicidad en felicidad, cientos, miles, y has de pensarlo así de esa forma, y luego lograr la felicidad última y la iluminación. Y así le dije a Elea, en varias ocasiones le di estos consejos. Cuando estuve en Vajrayogini la última vez, en el 2019, la fui a ver un par de veces. También estaba el Geshe y le dije que le ayudara. Cuando ella pasaba por grandes dificultades, le dije al Geshe que fuera a ayudarle y que así iba a acercarse también a la iluminación. El Geshe es muy, muy obediente y me dijo que quería hacer exactamente tal y como yo le aconsejaba. Y me dijo que después de unos días en Vajrayogini, me dijo esto durante una cena. Él es un muy, muy buen Geshe, muy, muy buen monje. Él ha hecho 3 años del retiro de Vajrayogini. Y también, no sé si hizo, creo que era de Vajrayogini, y también creo que de Hayagriva muy secreto, hizo el retiro largo, así como el de Vajrayogini. Es una persona muy, muy dedicada, con una mente muy valiente, muy, muy fuerte, porque si uno no tiene una fortaleza mental, no puede hacer esto, no puede soportar las dificultades. No puedes practicar, sin una cierta fortaleza mental no puedes practicar bien el Dharma, porque enseguida ves, esto es difícil, y no puedes practicar el Dharma. Te abruman las diferentes preocupaciones. Entonces puede ser algo muy positivo, muy positivo. Así es. Aunque mucha gente probablemente no lo sabe y van al otro extremo. Puede ser el extremo este es el extremo hacia la iluminación, el extremo hacia la gran felicidad. También se lo mencioné a Marcel, que estaba trabajando para el proyecto de Maitreya y trabajó para la FPMT, también con las sagradas cenizas de Lama Yese, y trabajó para Maitreya durante muchos años. Y también está ese otro monje, ¿cómo se llamaba? Pende. Pero pregunta, ¿cuál era su nombre occidental? Y le dicen que
que siempre le llamábamos Pende, el monje de Pendehouten, del Instituto Chenrezig en Australia. Pues entonces Pendehouten fue secretario durante 7 años, trabajaba muchísimo cada día con una gran motivación de ofrecer servicio al Lama Yese y a mí mismo, y tras este trabajo intenso enfermó. Y hasta tal punto que cuando veía un ordenador se enfermaba, empezaba, no sé si a vomitar, pero era ver un ordenador y vomitaba, se enfermaba. No era una enfermedad común, era muy rara. Creo que en Australia alguien tiene, o en algún, escuché de alguien que le sucedía lo mismo con los ordenadores. Porque entonces Marcel tenía esta enfermedad que no le permitía ni siquiera sentarse. Y tenía que estar siempre de pie. Entonces, cuando venían las enseñanzas y a las iniciaciones, no podía estar sentado, tenía que estar de pie. Y lo que le dije es, no te preocupes, esto es normal. Desde luego no es la primera vez que hablaba con él. Él ofreció mucho servicio a Lama Yese y a mí. Estaba completamente dedicado al servicio durante muchos años. No que estuviera toda su vida dedicado, pero sí durante muchos años. Entonces, bueno, debido al karma negativo del pasado, pues lo experimenta, se madura en esta vida, en vez de tener que nacer en los reinos inferiores, en los infiernos, y experimentar durante eones y eones todo ese sufrimiento infernal. Entonces, en vez de ello, ese karma negativo se experimenta como enfermedad en esta vida, y debido a experimentar en esta vida esas enfermedades raras, pues entonces se acaban con ese karma, como se menciona en algunas citas. Y entonces, como se mencionaba en este verso que se ha citado, de que cuando se madura, cuando ya se purifica y se madura ese karma, entonces la felicidad brillará como el sol radiante. Entonces eso se lo decía yo tanto a Marcel como a Pende hace mucho tiempo, que se regocijaran pensando en los beneficios del sufrimiento. Que sintieran su mente feliz, que meditaran Gom, es decir, que se sintieran feliz. Esto es algo que la gente normal no piensa. Aquellos que abandonan el apego a esta vida y que son practicantes puros de Dharma, pues tienen muchas enfermedades, como por ejemplo Gomchenla, que estaba aquí, que murió, pues durante varias ocasiones él tenía enfermedades. Y donde quiera que estaba, pues ya sea tanto en Dharamsala, Boxa, en los diferentes lugares experimentaba las enfermedades. Y esto es debido a su práctica intensa de Dharma. Esa práctica intensa de Dharma que hizo que pudieran madurar todo ese karma tan pesado, tan negativo del pasado, que pudieran experimentarlo en esta vida en vez de tener que pasar eones de sufrimiento en los reinos inferiores. Y así, de esta forma, en el momento de la muerte podrán tener una mente muy feliz habiendo purificado tanto, y podrán ir a la tierra pura de Amitabha, que si vas a la tierra pura de Amitabha, luego puedes lograr desde ahí la iluminación. No es como ir a Tahiti,
o a Hawái. Hawaii. ¿A qué otros sitios? Después What? dice África. Alguien sugiere en Nueva York o Florida. Iceland? ¿A Islandia? No, ahí no se va de vacaciones ¿Ah? tanto. Y para alguna gente sí. For some people, Para alguna gente podría ser el infierno. Bueno, estoy bromeando. Okay, I'm joking. Bueno, ¿qué había? Okay, bueno. ¿Qué estaba diciendo? Yeah. Sobre el karma y la mente. Sí, el karma, la iluminación. Este del karma es un tema muy, muy amplio. En las notas de la Mayese dice, comparado con otros temas de la mente, el tema de la mente, los fenómenos, el tema de la mente es mucho más extenso. Conocer el fenómeno de la mente es mucho más amplio que los objetos que la mente conoce. Esa estaba escrito en las notas de Lama Yese. Okay, go back. Entonces, volviendo al tema, lo que ha sucedido en Alemania y lo que sucede en tantos lugares que la gente nunca lo esperaba. Que de hecho si uno hubiera enunciado eso diría, oh, estás completamente loco, pero después de lo que ha sucedido uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ha sucedido esto? Antes, si hubieras dicho que eso podía pasar, te dirían que estabas loco. Y así sucede con muchas cosas que pueden parecer, pues eso, una locura, pensar que algo como tal puede suceder. So there are many things like that in the book. But, okay. So anyway, En el Lama Chopa, en la sección de las 8 libertades y 10 dones, se dice, dándonos cuenta cómo este perfecto renacimiento humano de libertades y dones se encuentra solo una vez, es difícil de volverlo a encontrar y se pierde fácilmente por... Entonces solicito tus bendiciones para tomar su esencia y darle significado sin dejarme distraer por los asuntos sin sentidos de esta vida. Es el verso 85 de Lama Chopa. Entonces se le pide al Guru, se le solicita al Guru, a todos, las representaciones en el campo de méritos, tantas como haya, en esencia son el Guru, son la manifestación del Guru. Y el siguiente verso nos dice, horrorizado por el fuego abrasador del sufrimiento en los reinos inferiores, me refugio el corazón en las 3 joyas preciosas y solicito tus bendiciones para esforzarme con entusiasmo en abandonar toda negatividad y lograr la acumulación de toda la virtud. Cuando se dice en el reino, literalmente se diría en el reino maligno,
se refiere a que se ha creado ese No, karma blessings, negativo y debido a eso uno tiene que ir a esos reinos inferiores, esos reinos del mal. From the heart. Entonces, se solicita que solicitas las bendiciones para tomar la esencia y dar significado y no dejarnos distraer por los asuntos sin sentidos. No, perdonarme, estoy confundiendo. Entonces, se toma refugio del corazón en las tres joyas preciosas y se solicitan las bendiciones para esforzarnos con entusiasmo en abandonar toda la negatividad y lograr la acumulación de toda la virtud. Nirkama. Collect. Practice. Multitude of virtue. All the virtue. Para acumular toda la virtud. En el fundamento de las buenas cualidades, la Mason Kappa también menciona esto. Y es lo mismo que Panchen Losar Chokyi Yeltsin aquí en la Machopa expresa, menciona. Abandona el karma negativo. Practica toda la acumulación de virtud. Es decir, que hay mucho a practicar. Todo eso significa practica tanto como puedas. Y se piden bendiciones, por favor, bendíceme. Tsongpa Lurlen quiere decir con perseverancia, o sea que para que voluntariamente con perseverancia me esfuerce, así como Milarepa practicó. Milarepa, que sabéis que se alimentaba solo de ortigas, sin sal, sin especias, chili o herma, una especia tibetana, ni nada, solamente ortigas. Durante muchos años era lo que comía. No era que él estuviera preocupado porque no pudiera encontrar trabajo y demás, y por eso no podía comer otra cosa, sino que él intencionadamente hizo eso, intencionadamente pues estaba practicando estas dificultades y no como muchos experimentan dificultades porque no tienen trabajo y demás, pero muchos grandes lamas como Lama Tsongkhapa y otros grandes lamas que lograron la iluminación experimentaron esas austeridades voluntaria e intencionadamente. No es porque digamos, oh, qué pobres eran, y yo tengo una posición mejor que ellos, tengo un trabajo, tengo dinero, y ellos son muy pobres, mientras que yo tengo mi trabajo, educación en la universidad, mi formación en la universidad, y ellos no la tienen, pero sin embargo ellos han logrado todo el camino a la iluminación, lo que se necesita lograr, y nosotros seguimos sufriendo en samsara. Es muy gracioso. O sea, la gente puede pensar así cuando no conocen el Dharma. Y ahora el verso 87 de la Machopa es algo que es muy bueno que recitemos, muy importante el que lo recitemos. Okay.
Y ese verso 87 dice, sacudido violentamente por las olas del karma y las aflicciones mentales, atormentado por la multitud de monstruos marinos de las tres clases de sufrimiento, solicito tus bendiciones para desarrollar un intenso anhelo por liberarme de este aterrador e infinito océano de existencia. Bueno, entonces, nos habla Ledan Ñomon, Ledan Karma, Ñomon, los pensamientos perturbadores, las olas de acciones afligidas y pensamientos perturbadores, Drag 2, que tan intensamente como las olas, como el océano, como el viento, cuando hay viento en el océano, que mueve esas olas que son tan grandes como muchos pisos, y en la que los barcos o incluso grandes barcos pues se hunden bajo estas olas. Entonces, Ledan Ñomon Bala Dratutu, las olas de a ver, de las acciones afligidas y los pensamientos perturbadores que violentamente nos perturban, nos arrojan. Está preguntando por esta palabra, arrojar. Nos arrojan sacudido violentamente por las olas del karma y aflicciones mentales. Entonces está preguntando sobre esta palabra de arrojar. Hace un juego de palabras porque en inglés puede confundirse con tostar. Dice, entonces para hacer un buen sándwich, dice. Bueno, cuando piensas en los sándwiches tienes más hambre. Dice, aunque no tengas hambre, si piensas, entonces hace que tengas hambre, si piensas en el sándwich. Pregunta que cómo se deletrea el arrojar en inglés. Toast. Toast. Y la siguiente frase, Dunel Sungi Chusin Manpotse, dice, atormentado por la multitud de monstruos marinos de las tres clases de sufrimiento. Las tres clases de sufrimiento, el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio, y que son los sufrimientos, los placeres sansáricos, y el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. Y la siguiente frase dice, Sunji Chusin Manpotse, dice, los leones de las aguas, Chusin. Lo traducimos normalmente como los monstruos marinos. Los monstruos marinos de las tres clases de sufrimiento que nos dañan. Nos atacan, nos dañan desde todos los lugares. Y no solamente desde el principio. No solamente no tienen principio, sino que si no practicamos el Dharma, estos sufrimientos no tendrán fin. No solamente no tienen principio, sino que si no practicamos el Dharma, no tendrán fin. Si no practicas el Dharma, si no generas la renuncia,
Si no generas la renuncia a la bodhicitta, la visión correcta, o al menos la renuncia y visión correcta, entonces este samsara es aterrador. Los océanos del samsara, los grandes océanos de samsara entonces no tendrán fin, son aterradores. Por tanto, bendícenme para generar ese anhelo intenso para liberarme de todo esto. Uno suplica de corazón, no solamente de palabra, sino que hace una súplica sincera para poder, pues eso, poder liberarse de este aterrador e infinito océano de existencia. Entonces, bueno, esto que nos sirva como motivación. Y esto ni siquiera, incluso sin pensar en los seres, sino simplemente pensando en ti mismo, el sufrimiento terrible que has venido experimentando en samsara desde renacimientos sin principio, sin hablar ni siquiera de otros seres. Pero como mencionaré mañana, además, si tenemos en cuenta a los infinitos seres que han venido, que están sufriendo en el samsara desde renacimientos sin principio y de nuevo sin practicar el dharma, tendrán que experimentar un sufrimiento sin fin. Ellos son tan preciosos tan importantes como tú mismo. Entonces, porque tú eres solo un ser, entonces si piensas en otro ya, los demás son mucho más numerosos, un segundo, un tercer ser. Son infinitos los seres y están sufriendo desde renacimientos sin principio. Entonces tu sufrimiento no es nada en comparación cuando piensas, por ejemplo, en relación a tres seres. Tu sufrimiento en samsara sin fin no es nada en comparación con el sufrimiento de 2, 3 seres, y si vas añadiendo pues 4, 5, 6, los innumerables seres humanos innumerables, suras innumerables, asuras innumerables, seres humanos que desde renacimientos sin principios sufren. Entonces, el que tú no practiques el dharma, el que no generes la renuncia, la vacuidad, entonces no tendrá fin tu sufrimiento. Pero eso en comparación con el sufrimiento de los seres no es nada. Entonces somos responsables de liberar a los innumerables seres de los océanos de sufrimiento sansáricos, de los océanos de sufrimiento, y llevarles a la iluminación, y hacer esto por nosotros mismos solos. Y para ello necesitamos lograr la iluminación que nos permita trabajar de forma perfecta para el beneficio de los seres, y por ello necesitamos liberarnos del samsara y lograr los 3 adiestramientos superiores para poder liberarnos del sufrimiento: el adiestramiento superior de la sabiduría, el adiestramiento superior de la concentración y de la moralidad. Este tercero, el adiestramiento superior de la moralidad, que es los mismos cimientos. Este es el que se vuelve más importante. Por tanto, para vosotros la sangha, para que vosotros acabéis el samsara tan rápidamente como sea posible y logréis la iluminación para poder ayudar a los innumerables seres, por ello es mucho mejor ser monje o monja. Ok, muchas gracias. Lo voy a dejar aquí. Entonces, debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y los innumerables Budas, pueda la bodhicitta, fuente de toda felicidad y éxito, tanto para uno como para los demás, ser generada en el corazón de los innumerables seres infernales, innumerables espíritus hambrientos, animales, humanos, suras, asuras
y los innumerables universos. A ver. Y aquellos que generan, y cuando aquellos que hayan generado la bodhicitta, que pueden incrementarse más y más, incluyendo tu enemigo, tus amigos y los extraños, incluyendo a todos los seres. Que la preciosamente la bodhicitta que no haya nacido surja y crezca, y que la que ya haya nacido no decline, sino que aumente más y más. Samsara y Nirvana Samsara y Nirvana carecen de un átomo de existencia inherente, mientras que causa y efecto y surgir dependiente son infalibles. Solicito tus bendiciones para discernir el significado del pensamiento de Nagarjuna de que estos dos son mutuamente complementarios y no contradictorios. Por la fuerza del victorioso Tsongkhapa, actuando como nuestro maestro Mahayana, virtuoso directo en todas nuestras vidas, que nunca nos separemos ni por un segundo del camino puro, admirado por todos los victoriosos. Entonces, esto lo dedicamos para que nosotros, los miembros de nuestra familia, todas estas personas que han fallecido, especialmente por el virus, cáncer y todo esto, o tanta gente que ha muerto, para que el Lama Tsongkhapa sea nuestro maestro Mahayana directo en todas nuestras vidas, y que nunca nos separemos del camino puro admirado por todos los Budas. Rezamos, dedicamos para todos los seres de esta forma. Que pueda encontrar las enseñanzas del victorioso Losandrakpa, que vivió una vida eminente dotada de una moralidad pura, con un corazón valiente, practicando las acciones extensas de los bodhisattvas y el yoga de los dos estadios, la sabiduría suprema trascendental de vacuidad y gozo no dual. También para todas estas personas que todavía no están muertas, para que nunca renazcan en los reinos inferiores, y aquellos que están enfermos se puedan recuperar inmediatamente y purificar sus engaños inmediatamente, que sus deseos se satisfagan de acuerdo al sagrado Dharma, que puedan generar la bodhicitta y puedan alcanzar la iluminación tan rápidamente como sea posible. Y aquellos que confían en mí, cuyo nombre me han dado o por los que he prometido rezar, que para todos y cada uno de ellos suceda así. Y que cada uno de los y para considerar a cada uno de los seres como más precioso que todo el espacio lleno de joyas que satisfacen los deseos. Por tanto, que yo pueda satisfacer los deseos de todos los seres más que una joya que satisfaga los deseos.
y que pueda satisfacer todas las expectativas de los seres más que un árbol que concede los deseos. Debido a todos los méritos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres, innumerables Budas, que cualquier ser que me vea, me toque, se acuerde de mí, piense en mí, me oiga, que pueda ese ser, así como cualquier ser al que yo vea, oiga, me acuerde, toque, que solamente por eso que todos sus sufrimientos se apacigüen y que puedan lograr toda la felicidad, incluyendo la iluminación, tan rápidamente como sea posible. Debido a los méritos del pasado, presente y futuros, acumulados por mí, los méritos de los tres tiempos, acumulados por los innumerables seres e innumerables Budas, que son meramente nominados por la mente. Es decir, no existen por su propio lado en absoluto, son increíblemente sutiles. Pueda yo, que existo como mero nombre, lograr la budeidad que existe como mero nombre, como meramente nominada por la mente, y conducir a todos los seres que son meramente nominados por la mente a esa budeidad que existe siendo meramente nominada por la mente, por mí mismo solo, que también soy meramente nominado por la mente. Dedico completamente todas estas virtudes para ser capaz de adiestrarme como el héroe Manjuri que conoce la realidad, y como Samantabhadra también dedico todas mis raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos de los tres tiempos para poder tener una buena conducta. Y las oraciones de larga vida de su santidad, joya que satisfaces los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo, incomparablemente bondadoso, supremo Tenzin Gyatso, pueda tu vida ser larga y tus sagrados deseos espontáneamente satisfacerse.
Tú que mantienes el camino moral del subyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, sosteniendo, preservando y extendiendo la victoriosa doctrina de Mayunat, que llevas a cabo oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío y los demás tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga.